¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes. Nos vinimos hasta la comuna de San Miguel. Estamos en las instalaciones del Hospital Barros Luco, particularmente en este sector que se ven imágenes, el Hospital de Enfermedades Infecciosas, profesor Dr. Lucio Córdoba, porque estamos en condiciones de contarle a usted y confirmarle una información que había estado circulando durante las últimas horas, que tiene relación con un caso confirmado de la variante Delta internado en este recinto asistencial en donde se encuentra en pleno proceso de observación. Durante esta mañana hubo muchas especulaciones en torno a este caso de la variante Delta, porque además se llegó a hablar, escúcheme muy bien, de 4 personas que aparentemente habrían dado positivo al test de coronavirus y que además serían portadores de la variante Delta. Con el pasar de las horas, este mismo recinto asistencial aclaró esas informaciones y confirmó la existencia de un contagiado y descartó que las otras 3 personas que estaban en contacto, que estaban internas en este lugar precisamente a vista de observación y análisis por parte de los equipos de laboratorio, no tenían contacto estrecho con esta persona que dio positivo y que efectivamente tiene variante Delta. Todo esto se da justamente en un proceso en el que esta nueva cepa llega a nuestro país y evidentemente la contingencia empieza a actualizarse y nosotros a informarles, por supuesto, al respecto. Ángeles, tú decías, hay nuevos anuncios, hay cambios, se habla prácticamente de un nuevo plan paso a paso, pero al menos vale la pena considerar estas alertas que se han estado levantando a propósito de la contingencia y que en este caso involucra a un paciente que está internado en este momento. Ahora, ¿qué pasa con los otros 3? Pese a que se descartó que fueran contacto estrecho de esta persona, sí se le están realizando los respectivos análisis para confirmar o descartar la presencia de la variante Delta en este recinto asistencial. No así ese que ya está confirmado, según manifestó a través de un comunicado de prensa escrito que emitió este recinto durante horas de esta mañana. Entonces, Ángeles, cuando tú me dices hay nuevos anuncios, pero también hay otras informaciones, esto se está desarrollando en este momento de manera completamente paralela a esos nuevos anuncios. Otras informaciones que tienen que ver con la variante Delta que ya está en nuestro país, y eso es probablemente el titular de los medios de comunicación y la información que tenemos que confirmar y transmitirle, tiene que ver con lo que ocurrió en San Felipe, en donde está este menor de edad, cuyos padres, ojo, la Fiscalía ya confirmó que se abrió una investigación en su contra, producto de la presunta irresponsabilidad en cuanto a la vulneración de protocolos de cuarentena luego de que se conociera que este caso fuera positivo. Claro. Entonces, ya estamos en presencia además de un caso y todas las investigaciones se han estado desarrollando. La variante Delta lamentablemente ya está en nuestro país. El llamado no es a alarmarnos, no es a preocuparnos, pero sí, por supuesto, que a doblegar, a triplicar, si usted quiere, todas las medidas de cuidado personal que hoy día son más importantes que nunca. Y cuadruplicar también, Mati, porque nunca es suficiente. Muchísimas gracias por ese reporte, tomamos contigo en cualquier minuto. Gracias, Matías. Ahora preguntarle, ¿cómo toman ustedes desde su municipio y sus habitantes estos nuevos ejes, los 8 ejes que han denominado del plan paso a paso? Mira, a mí me parece que hay cosas positivas. Lo primero, tal vez, y lo más relevante, es que acá hay un resultado de un proceso de diálogo y conversación, donde distintos sectores pudieron traer sus propuestas, su mirada. Eso es parte de lo que hemos promovido nosotros a nivel comunal también. Y algo que demandamos durante mucho tiempo. Ejercicios de diálogo como este son necesarios para una gobernanza que se entiende y que se valora. A mí me parece muy bien, ¿cierto?, que podamos hacer un incentivo de más movilidad para quienes tienen la vacuna ya con su segunda dosis y con el plazo posterior a la segunda dosis. Mi impresión es que esto va a tener también como consecuencia, tal como lo vimos cuando se anunció por primera vez el pase de movilidad, un segundo impulso para esta campaña de vacunación que ya está llegando al 80% en Renca, lo mismo que en la región metropolitana, y que ojalá que podamos aumentar todavía más esos datos. Y finalmente hay algunas cosas súper relevantes. Por una parte hay algo que a mí me alegra mucho, que esta idea, especialmente en la ciudad de Santiago, donde somos tantas comunas juntas, ¿sí? El gobierno anuncia que va a dejar esta mirada comuna por comuna y que va a tomar territorios más grandes, provincias o grupos más grandes de comunas. Eso me parece que es fundamental. Esto lo hemos pedido hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos en Renca la experiencia, o tenemos la experiencia de 8 meses en cuarentena en lo que va de esta pandemia. Primero fueron 5 meses, luego 3 meses. Claro. El desgaste de eso es absoluto. No tiene tampoco mucho sentido, porque estar nosotros en cuarentena y la comuna de al lado sin cuarentena no tiene un sentido sanitario, ¿cierto? Y complica mucho la comunicación de riesgo. Así que yo espero y tengo mucha expectativa en esto, porque además nos permite enfrentar algo que yo también creo que era consecuencia de esta idea de la comuna, que es una suerte de incentivo negativo hacia el testeo y la trazabilidad. Es importante que el esfuerzo esté puesto en el testeo y la trazabilidad, y si es que está esta idea de que si yo testeo mucho o trazo mucho
se me castiga con volver a cuarentena, entonces hay un incentivo perverso ahí. Y lo último son lo que sucede con las escuelas. Nosotros desde antes veníamos trabajando con nuestra comunidad la idea de que en la fase 2 se abren nuestras escuelas. Ahora acabamos de pasar a fase 3 y hemos tenido un diálogo con nuestra comunidad escolar para que podamos volver gradualmente, pero con mayor fuerza, a las actividades presenciales. Y por cierto, vamos a estar evaluando también cómo se desarrolla esa situación para poder ofrecer las garantías y la certeza a la comunidad escolar de que todo esto se hace con seguridad. Gracias, alcalde, por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Estábamos hace unos segundos al aire acá, Ángeles, y en vivo y en directo se nos acercó un trabajador de este recinto asistencial. ¿Ya? Él es Javier Espinosa, conductor de ambulancias. Ha querido estar con nosotros para contarnos y transparentarnos lo que él ha visto que está ocurriendo dentro de su lugar de trabajo. Javier, la situación relativa a estos casos Delta que estábamos conversando recién, ¿qué es la información que tienes tú? Bueno, nosotros recibimos 3 pacientes con casos Delta, la cual están siendo confirmados, hay algunos confirmados. Están siendo confirmadas también las familias, son extranjeros de nacionalidad venezolana, que ingresaron por paso irregular, primero Colchane, luego Calama, para posterior viajar hacia Santiago. Eso quiere decir que además del caso que nosotros le estábamos informando, que estaba en investigación, están estos otros 3. Entonces, eventualmente son 4 los casos que están siendo investigados y que, por supuesto, el ISP deberá confirmar más adelante. ¿Ellos están aislados en algún lugar en especial? Sí, están aislados totalmente. La seguridad igual dentro del hospital se mantiene. En equipo, insumos también hay, pero también es un reflejo de la gente que hace fiesta clandestina, que no respeta las cuarentenas, que sale cada vez más a la luz. O sea, en el fondo ellos de fiesta y nosotros acá, yo llevo más de un mes trabajando de forma continua. Javier, tú me decías que querías también transparentar una situación relativa al trabajo de las personas que están acá. Cuéntame un poquito cuál es la situación. Me decías que ya no están dando abasto, ¿es tan así el escenario? Sí, bueno, la falta de personal es pero gigantesca. Nosotros somos 2 conductores para todo el servicio, en la cual nos tenemos que repartir con los exámenes internos, también con la alta de los pacientes que ya están con la medida del COVID. Entonces, nosotros somos 2 conductores y no damos abasto realmente para todo el servicio y para todo lo que hay que hacer. ¿Cuál es el llamado que harías entonces? Bueno, el llamado que haría es para el señor presidente, para el ministro París, que por favor se pongan las pilas. Igual nosotros nos estamos poniendo todas las pilas en el servicio, en la salud, pero que ellos también pongan de su parte y nos apoyen en este sentido de traer más personal, de mejorar los sueldos, de las vacaciones para todos los colegas de todos los hospitales, que tampoco las quieren dar. Entonces hay que pelear en el fondo para algo que es legal y nos pertenece y que nos hemos esforzado tanto para poder conseguirla. Javier, muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Son palabras de un trabajador de este mismo recinto asistencial. Nos contaba 3 casos que se están investigando de nacionalidad venezolana, que no están dando abasto en cuanto a personal. Ángeles, es un escenario que no es primera vez que escuchamos, no es primera vez que vemos en un recinto asistencial, al menos acá en la región metropolitana. Gracias, Matías. Gracias a Javier Espinosa, también conductor de una ambulancia y vocero de la FENATS, por esta información. Que estén muy bien. Ya vemos en pantalla al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Ministro, preguntarle primero, ¿tienen información ustedes de estos 3 casos, eventuales casos en el Hospital Barros Luco, a propósito de estos venezolanos que hubiesen llegado con esta variante Delta? No, acabo de informarme ahí por Javier, a quien por supuesto aprovecho de agradecer sus palabras, agradecer su trabajo, y por supuesto nosotros tenemos las pilas muy bien puestas y vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la pandemia, no solamente en las ayudas sociales que hoy día ya están aseguradas, sino que también en el trabajo en la pandemia. Estamos clarísimos que gracias al trabajo de los trabajadores de salud, valga la redundancia, tanto en los hospitales como en la atención primaria, ellos han sido realmente imprescindibles durante todo este tiempo. Así que agradecerle obviamente a ellos. Y una de las cosas que sí es relevante es que él decía que estas personas entraron por un paso no habilitado. Sí. Y ya hay un programa que cualquier persona que, aun cuando entre un paso no habilitado, lo que se hace es que a esas personas se le hace un test de antígeno, un PCR también, se ponen obviamente esas personas se llevan a
una residencia sanitaria, y ahí es donde se hace esta secuenciación. Esa es la razón por la cual se puede descubrir este tipo de cosas. Entonces, esa vigilancia la tenemos y la vamos a aumentar, y es una de las cosas que se presentaron el día de hoy en los nuevos cambios del paso a paso. Sí, con respecto precisamente a eso, a los test, dijeron que se iban a reforzar en toda la frontera. ¿Qué significa que se va a reforzar, ministro? Significa que va a haber una unidad específica que se va a dedicar a aquello. Hoy día es restrictiva la entrada y como sabemos, a las personas se les exige tener un PCR negativo en el momento que se suban al avión en su país de origen, ¿no? Cuando llegan a nuestro país, y después tienen que hacer estas cuarentenas, ya sea de 10 días o de 7 días en el caso de que estén con su vacunación completa, en donde los primeros días tienen que estar en un hotel de tránsito. Entonces, lo clave es que cada una de las personas efectivamente cumpla esa cuarentena. Esa es la manera en la cual nos protegemos de eventuales nuevas variantes, Delta en este caso, pero también de otras que puedan surgir. Y cuando una persona entra por un paso no habilitado, porque recordemos que el único paso que está habilitado para la entrada de chilenos, extranjeros y residentes es Arturo Merino Benítez. Allí es donde se hace este testeo y se va a reforzar no solamente el testeo, sino que también luego la fiscalización de cada una de las personas que haga su cuarentena en su hogar. Esa es la manera que tenemos para protegernos de las eventuales nuevas variantes, así como también de permitir el ingreso de chilenos y residentes en Chile, porque los países no pueden impedir que los connacionales, es decir, chilenos y chilenas, puedan ingresar a sus países así como residentes permanentes. Claro. Pero tenemos que obviamente tomar cuidado con las variantes. Ministro, no podemos dejar de preguntarle con respecto al toque de queda. ¿Se cambia ahora de 10 a 5 de la mañana o de 12 a 5 de la mañana, dependiendo del territorio? ¿Cómo se va a medir, si nos pudiera explicar? En esto, Ángeles, un pasito atrás. La verdad es que nosotros llevamos más de 1 año y medio en pandemia y por supuesto eso ha significado un aprendizaje para absolutamente todos. Y atendiendo esa experiencia, atendiendo también la vacunación, hoy día tenemos cerca de 13 millones de personas vacunadas con una dosis, junto con el proceso de escucha que hicimos con gremios de distintas ramas que conversaron entre sí mismos también, más de 140, y luego uno específico en materia de educación, es que se toman ciertas decisiones para mejorar y actualizar el plan paso a paso. Y uno de esos temas es atender a la realidad regional. Y entonces el toque de queda, que ha sido relevante para uno de los temas que comentaba Javier, y ahí el conductor, que hacía estas fiestas clandestinas y otros que mientras ellos trabajan, otros parecen no tener conciencia de lo que ocurre. El toque de queda ha servido para ello. Pero va a ser distinto dependiendo de la región con 2 factores. El primero de ellos, si es que acaso llegó o no a la meta del 80% de vacunación de su población adulta con sus 2 dosis. Y segundo, que la incidencia, es decir, la cantidad de casos sobre 100.000 habitantes sea menor a 150. Hoy día hay 2 regiones que están en esa situación, la región de Ñuble y la región de Magallanes, y probablemente si todo sigue como ha seguido estos días, pasarían otras regiones más, y ellos podrían tener entonces este toque de queda diferenciado, partiría a las 12 de la noche en vez de a las 10 de la noche. Una cosa así, Ángeles, es que todos los cambios del plan paso a paso que se demostraron el día de hoy comienzan a partir del próximo jueves a las 5 de la mañana y tienen una lógica, y esa lógica es que hay diferencias entre aquellas personas que ya tienen su proceso de vacunación completo versus aquellos que no. Hay mayores aforos solamente en aquellos espacios más abiertos o de menor riesgo, pero no significa en ningún caso que tengamos que dejar de tomar las medidas de precaución, los elementos, por ejemplo, ahí el teniente está con su mascarilla, yo estoy solo aquí en mi oficina, pero claro, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y otro es súper importante también para seguir cuidándonos del COVID. Gracias, ministro Jaime Belolio, vocero de Gobierno, por esta información. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Dice movilidad si los conserjes no tienen autorización para pedir ni los permisos temporales. Acá esto es muy de consulta porque nos pasaba anteriormente cuando nos consultaban qué pasaba con los conserjes que no dejaban ingresar a visitas a edificios o condominios. Hay una ley que es la ley de copropiedad, pero que no permite fiscalizar a las personas que ingresan. Solamente les permite fiscalizar los espacios que son comunes. Acá va a pasar lo mismo, va a seguir funcionando igual. Por eso es importante la responsabilidad individual. Porque, por ejemplo, si yo ahora en una comuna en transición me reúno con 10 personas en mi domicilio, porque los 10 tenemos el pase de movilidad, y tengo, por ejemplo, una denuncia de algún otro vecino que llamó a Carabineros o la autoridad sanitaria, llega a fiscalizar y los 10 tienen su pase de movilidad, no va a haber ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si reclaman los vecinos? Llegan a fiscalizar y solo 2 tenían pase de movilidad y todo el resto no. Ahí está incurriendo en una falta. Pero obviamente los conserjes no pueden prohibir el ingreso.
Teniente, cuando decimos de los aforos, por ejemplo, en un espacio cerrado 10 personas, dependiendo del paso en que esté mi comuna, 10 personas, ¿se considera a los niños también? Es decir, si somos 4 adultos, pero 6 niños, ¿ahí cumplimos las 10 personas o cuenta solo para los adultos o los niños que ya puedan tener su pase de movilidad? Es para todos, Ángela, acá cuentan todos como personas, obviamente, y pueden superar las 10 personas en transición. Ya. Doctora Carolina, de nuestras inquietudes, ¿qué le pareció estos 8 ejes? Bueno, todavía hay que madurarlo porque tiene varias complejidades, hay que analizarlo bien, pero básicamente entendiéndolo es complejo toda la estructura, pero para tratar de hacerlo simple, significa a las personas que tienen pase de movilidad, que ya tienen su inmunidad, tienen su proceso de vacunación asegurado, facilitar una serie de permisos que antes tenía que solicitar y ahora puede realizar de manera más expedita. Además, se permite actividades donde se reúne gente, ya sea reuniones en espacio abierto o en espacio cerrado, donde no hay interacción con ciertos aforos, donde todos los que están ahí están vacunados, o con un volumen un poco menor, si es que existe interacción entre las personas, por ejemplo, en un seminario. Ya. Ese tiende en el fondo a hacer una flexibilización que busca estimular que la gente realmente se vacune, los que aún no se han vacunado, porque les va a ser más fácil una vuelta a la vida normal. Hacia allá va uno de los ejes importantes. Doctor, el presidente dijo hoy día en este punto de prensa, en esta presentación de los 8 ejes del plan paso a paso, que llevábamos 4 semanas con una tendencia a la baja, pero vemos otros países en donde ya se habla de una tercera ola. ¿Usted qué cree? ¿Efectivamente esto debiese ir en disminución, el número de contagios y el número de personas fallecidas, o podríamos tener un nuevo rebrote tan peligroso como el que tuvimos la última vez? Bueno, la verdad es que hay que ver la cifra con cuidado. Efectivamente hay una disminución de los casos, eso es real. Hay una disminución de casos activos, hay una disminución de la tasa de positividad, de las hospitalizaciones y también de la velocidad con que crece la epidemia. De continuar por el R efectivo esta tendencia de 0,7, en la próxima semana deberíamos tener cifras menores. Esto en parte se debe al exitoso proceso de vacunación, pero en parte también a todo el conjunto de medidas. Al cambiar estas medidas se puede enlentecer el descenso. Y por otra parte, mi mayor preocupación, y yo creo que de todo el mundo, es por la variante Delta. Claro. La variante Delta han entrado algunos casos al país, hasta el momento son casos importados, Ángeles, pero si se llegara a transmitir comunitariamente, quizá habría que volver atrás, cambiaría el escenario. Esa es mi mayor preocupación. O sea, no me asusta tanto tener cierta libertad dentro del país, pero cerrar la frontera realmente, que no sean tan porosas, que no puedan entrar variante Delta, porque ahí vemos que ciertos casos que han entrado, y evitar que se propague. Eso es la gran tarea de Chile. Y por eso hicieron tanta énfasis todos los ministros, incluyendo el presidente también, en que se tenía que cumplir con las medidas sanitarias y que uno era el principal responsable, ¿no? A propósito de la trazabilidad y todo, para evitar que esto se siga propagando. Doctor, no puedo dejar de preguntarle, cuando el año pasado, ya ni me acuerdo cronológicamente cómo fue, pero el año pasado cuando dijeron llega la vacuna, nos desatamos, nos volvimos locos. Después dijeron pase de vacaciones, quedó la escoba. Y ahora este paso, estos nuevos 8 ejes del paso o del plan paso a paso, ¿usted cree que nos vamos a volver locos de nuevo o confía en que esta vez vamos a entender correctamente el mensaje? Yo no estoy seguro. La verdad es que creo que el mensaje debe ser que todavía nos queda mucho invierno por delante, que tenemos que seguirnos cuidando, que la gente que tiene inmunización no está 100% protegido de contagiarse
y debemos cuidarnos. El hecho que nos den más facilidades no significa que celebremos y como Sí, que po. esto terminó. Hay que tomarlo realmente con mucho, mucho cuidado y sobre todo con esta posibilidad de la variante Delta. Chile ha hecho bien la vacunación, ha hecho bien la reducción de los casos, es cierto. Eso hay que reconocerlo y es así. Sí. Pero no es el momento de celebrar todavía. Queda todavía mucho invierno y yo creo que ya va a llegar el momento que podamos celebrar, pero de momento hay que ir con un poquito de cuidado. Ya. Sí, doctora. Yo creo que, saludando a Sebastián y estando completamente de acuerdo con él, creo que aquí el número de personas que están permanentemente enfermas nos lleva a que siempre hay una proporción de enfermos que son los graves, que son los que vemos nosotros en las UCI. Sí. Y un número como 200 fallecidos en un día es una estadística, pero un familiar enfermo en cada una de esas familias es una tragedia. Entonces, así es que sean 10 fallecidos en un día o 100 o 200, de alguna manera para nosotros todavía no ha terminado esta historia. Y de hecho, la otra cosa que nunca se menciona es cómo van quedando secuelados estos pacientes y cuánto tiempo sufren, meses hospitalizados, para que a veces salgan bien, muy secuelados, o a veces no salgan bien. Claro. Entonces, una carga familiar que también tenemos que hacernos cargo nosotros como agentes de salud, y que nos tiene muy emocionalmente quebrados. Yo he estado presente cuando otros colegas dan información y me siento tan identificada con ellos, de cómo en 2 minutos tú les explicas lo mal que va su paciente. Entonces, esto no ha terminado hasta que el último paciente ya salga de la UCI. Sí. Y definitivamente pasemos la página. Y hay países que lo han logrado, y por eso Sí. uno tiene la esperanza de que efectivamente se puede llevar a cabo. Oye, quiero preguntarle a los dos, al doctor Ugarte, parto con el doctor Ugarte, y pregunta de mamá, doctor, usted sabe que yo para eso no transo. Hay colegios en donde no volvieron a clase los niños antes de ahora de las vacaciones de invierno, pese a que se podía, porque estaban resguardando y querían que los mayores de 12 años hasta los 18 años se pudieran vacunar. En edad escolar estoy diciendo. Usted que... Yo, mamá, le pregunto a usted, papá, ¿usted mandaría a su hijo al colegio? Bueno, yo creo que es una decisión difícil y que debe ser voluntaria, que se tiene que asegurar que realmente se cumplan con los protocolos en los colegios y estén todas las condiciones. Ya. Mi postura es que creo que esto se debe hacer levantada la cuarentena. No hay cuarentena. Claro, porque el plan nuevo dice incluso en cuarentena. Claro, ahora entiendo que lo que dicen, creí entenderlo, pero lo voy a leer varias veces para entenderlo bien. Creo que dice que se abre cuando termina la cuarentena, en fase 2, pero si vuelve a cuarentena, no se cierra. Eso es lo que creo que entendí, a no ser que tenga una autorización del Ministerio. Sí, tiene que tener autorización. Dice específicamente, ya está con nosotros el subsecretario de Educación, que lo vamos a ver dentro de un ratito, pero dice, en cuarentena, por ejemplo, en educación, dice para las escuelas... Apertura, dice, asistencia voluntaria, apertura permitida de lunes a viernes con autorización del Mineduc, como decía usted, doctor, y sin necesidad de autorización si el establecimiento estaba abierto en transición y la comuna retrocede. Pero es que cuando uno manda a los más chiquititos, a los jardines infantiles, se agarran todos los bichos, po. Entonces ahí viene el sincicial, viene la influenza, vienen los enterovirus, los rotavirus. Yo saqué magíster en eso. Sí, la verdad es que esa es una de las partes más preocupantes de estos cambios. Hay 2 partes que yo consideraría. Uno, que es la fiscalización. Ya. ¿Cómo se va a fiscalizar que la gente que entra a un gimnasio realmente está con su pase de movilidad, está todo en orden? Porque hay como 10 millones de personas o más con pase de movilidad. ¿Y cómo sabemos que ese es uno de los 10 millones y no es de los que no tienen? Ese es uno de los detalles. Ya. Y otro de los detalles es el de los colegios, ¿no es cierto? Y esta variante Delta que anda rondando. Porque cambia bastante el escenario si estamos sin variante Delta o con variante Delta.
Está claro a nivel mundial, Ya. todos los especialistas siempre hemos dicho una postura que es los colegios lo primero que se abre y lo último que se cierra. Hay que privilegiar la educación. Esa ha sido la postura y también la del Colegio Médico de Chile. Esa es una postura que tiene un fundamento por el bien de la educación de nuestros hijos, pero con seguridad. Ya. Y esa es un detalle no menor que pasó en Inglaterra y pasó en Israel, que con la variante Delta se habían sacado incluso las mascarillas y se produjeron rebrotes con más de 200 niños en zonas de Israel, en fin. Entonces, ahí hay una cosa que hay que estar muy seguro, hacer muy bien el cierre de fronteras, que no entre esa variante que sí puede afectar a los niños. Ángeles. Bien. Doctora, Sí que ¿hago Carlos Díaz? Ahí sí, Ahí sí, parece. presidente del Colegio de Profesores. ¿Estaba muteado? Exacto, estaba muteado. Le decía que estoy muy bien, un gusto de saludarla, Ángel. Igualmente, Carlos. Oiga, ¿qué le parece a usted el retorno como gremio, digo, de los jardines infantiles y también de los colegios de manera presencial, siempre voluntaria y decidiendo los papás por sobre los niños? Sí, bueno, tal cual como lo hemos venido señalando, indudablemente que nos preocupa profundamente esta decisión. Creemos que no es la decisión acertada. Y tiene que ver mucho con lo que planteaban recién los médicos. En primer lugar, estamos en la peor estación, en donde además del coronavirus, tenemos, propios de la estación, otros virus que efectivamente afectan a nuestros estudiantes. Sí, pero también nos parece muy Carlos, prematuro. discúlpeme que lo interrumpa, pero el doctor Ugarte dice que los médicos, los especialistas y también el colegio médico siempre han dicho que lo primero que debiese abrir son los colegios para que los niños no pierdan su calidad educacional y lo último que debiesen cerrar son los establecimientos educacionales. Entonces, ¿por qué ustedes no están en la línea con eso? Sí, pero el colegio médico lo ha dicho con mucha claridad. Después del llamado cortocircuito, cuando efectivamente los índices bajen ostensiblemente respecto de los niveles de pandemia que hoy día tenemos y además sin que exista esta variante Delta, de la cual, reiteramos, creemos, como muy bien lo decía el doctor Ugarte, tenemos un enorme enigma de lo que esto pueda significar. Y países que estaban en mejores condiciones que nosotros, como Inglaterra, como Israel, fruto de la variante Delta, lamentablemente tuvieron que retroceder. Pero además de eso, Ángeles, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación de los protocolos, porque sabemos muy bien y conocemos la realidad de nuestras escuelas a lo largo y ancho de todo el país, que estos protocolos no están hoy día cumpliéndose, ni tampoco se tiene la fiscalización necesaria para garantizar de que realmente se cumplan como están planteados en el documento, en el papel, ¿Y en por los qué no se escritos. cumplen? Y eso indudablemente que nos preocupa. ¿Por qué no se cumplen No se esos cumplen protocolos? porque no están los recursos, Ángeles. Aquí ha habido varios alcaldes, por citar uno, el alcalde de Puente Alto señala que llegó el 15% de recursos para poder llegar, o sea, con los recursos que llegaron alcanza a dotar a un 15 a un 20% de establecimiento de los insumos y lo que se requiere para tener estos protocolos cumplidos. Pero además porque no hay fiscalización. Nosotros, Ángeles, y es importante que usted lo sepa, el día 23 de febrero tuvimos una reunión a la cual yo participé en La Moneda y en donde el acuerdo al cual llegamos es que se iban a generar mesas de trabajo conformadas por las comunidades educativas en todo el país, en todo Chile. Y esas mesas de trabajo iban a tener como misión fiscalizar el cumplimiento de los protocolos, donde iban a estar las madres, los padres, los apoderados, los asistentes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, todos. Y aquí queremos que estemos todos. Y la verdad es que no ha habido ninguna voluntad, Ángeles, de parte del Ministerio de Educación de conformar esas mesas. Por tanto, hoy día fiscalizan de alguna forma ellos mismos que dicen que está todo ok. Pero nos parece que lo lógico sería que fiscalicen aquí las comunidades escolares para darles seguridad, para darles garantías, para que haya tranquilidad. Por eso los padres no envían a los niños a la escuela. Carlos, con respecto a precisamente a la fiscalización, si se genera este efecto capullo que habla el Ministerio de Salud, que estén los profesores vacunados, que estén los padres vacunados, los niños van a estar mucho más resguardados. ¿Eso a ustedes no les da tranquilidad? ¿Y cómo van a subsanar finalmente, como gremio digo, esta brecha educacional que se está generando, que se está acrecentando, que es peor todavía? Por cierto que nos preocupa muchísimo, Ángel, a nosotros también esa situación. Y por ello que hemos sido tan insistentes en que exista conectividad para nuestros estudiantes. Llevamos 1 año y medio con clases telemáticas
y miles de estudiantes no tienen acceso a los elementos mínimos para poder conectarse y tener acceso a estas clases telemáticas, y lo hemos pedido incansablemente. Ahora, nosotros reiteramos el tema de la vacuna, por supuesto que es un avance y nos parece muy importante, pero tal cual como lo hemos venido señalando desde un inicio, creemos que ese es uno de los elementos. A eso se debe de garantizar el tema del cumplimiento de los protocolos y la conformación de estas mesas de trabajo para que sean las comunidades educativas las que fiscalicen dichos protocolos. Carlos, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Un gusto, Ángeles. Que esté muy bien usted también. Chao, chao. Era 17:31. Está con nosotros la doctora Carolina Herrera, está Daniel Sánchez, está el teniente Daniel Medina. Usted puede seguir haciendo llegar sus preguntas, pero nos acompaña, lo habíamos solo anunciado y presentado, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes, Ángeles. Aquí estamos muy contentos y muy bien. Gracias por estar con nosotros. A ver, usted me dijo que había alcanzado a escuchar la entrevista del Colegio de Profesores, del presidente del Colegio de Profesores. No están los recursos, no está la fiscalización. ¿Cómo reciben ustedes esa crítica? Bueno, Ángeles, con bastante cuidado esa crítica, porque yo creo que no es cierta. Y primero quiero constatar acá, yo creo que hay hechos ciertos. Lo cierto es que los alumnos hoy día están tremendamente impactados negativamente por no poder contar con sus escuelas. El otro hecho cierto también es que el Colegio de Profesores levantó ciertas demandas que fueron todas acogidas y que se han trabajado. Por ejemplo, el país privilegió la vacunación de todos los trabajadores de la educación para poder permitir brindar espacios de cuidado en las comunidades educativas. Plantearon diálogos que también hemos tenido, y de hecho acaba de recordar que el 1 de marzo, en conjunto con el Colegio de Profesores, el Colegio Médico, la Defensoría de la Niñez, se hizo un acuerdo para privilegiar la apertura de escuelas el 1 de marzo. Y además también se ha implementado un seguro escolar, también solicitado por el Colegio de Profesores, para que todos los alumnos que asisten a colegios que reciben aporte del Estado puedan acoger a través de FONASA todos los exámenes requeridos para enfrentar la situación del COVID. Por lo tanto, todas las garantías se han ido brindando. Y los recursos particularmente, el Ministerio también ha más que duplicado los recursos disponibles en infraestructura para que los colegios puedan enfrentar estas situaciones. Y además dispuso el plan Yo Confío en Mi Escuela, que significó una inversión de más de 13.000 millones de pesos y que lograron que todos los colegios que postularon accedieran a estos fondos, cuando todo el que pidió tuvo sus fondos. Pero adicionalmente eso, el año pasado el Ministerio implementó también una entrega de kits sanitarios con termómetro, alcohol gel, mascarilla, para que los colegios que abrieran sus puertas pudieran contar con él, y los colegios que no lo han abierto, de hecho, cuentan hoy día con todos sus implementos para poder implementar en la etapa inicial este retorno seguro. Pero obviamente seguiremos trabajando para poder seguir aportando los recursos necesarios en el fondo en la medida que los colegios lo requieran. Subsecretario, ¿qué va a pasar con la alimentación? Porque es voluntario, la Junaev ha hecho este esfuerzo de entregar las cajas a los niños y todo, y se ha hecho una red. Pero ahora los niños van a empezar a comer en el colegio, que si es que retornan presencialmente en el segundo semestre. Bueno, efectivamente la Junaev ha hecho un esfuerzo enorme y tremendo, al inicio de hecho único en Latinoamérica, que fue reconvertir todo el sistema de alimentación que se da en forma presencial para poder entregar cajas de alimentación. Y efectivamente hoy día ya hemos entregado más de 30 millones de cajas de alimentación, que es un hecho inédito en la historia. De hecho era el programa de alimentación que entrega Junaev. Junto con ello, en aquellos momentos en los cuales hemos tenido que convivir con esta modalidad híbrida, Junaev ha ido entregando esta mixtura entre cajas de alimentación y alimentación presencial. Y paulatinamente, de hecho, lo que iremos haciendo es que en la medida que el colegio avance en presencialidad, también tenemos que acompañar ese proceso para que los alumnos puedan recibir su alimentación. Ya. Le iba a decir Daniel Medina. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Somos diferentes. De color, por lo menos. Opuestos en algunas cosas, pero amigo, ¿no? Esa es la gracia de la amistad, ¿no? La diversidad. Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Sí. ¿Cómo trabajamos desde la casa cuando los niños quieren volver y los papás no están seguros? Lo primero que quiero decir, Ángeles, es que el GC está puesto porque los niños no regresan a clase. Los niños han estado asistiendo a clases durante 1 año y medio, a clase a distancia, no han abandonado la escuela. Lo que vamos a hacer es el regreso a clases presencial, si es que el apoderado así lo quiere, porque es voluntario. Cuando los niños necesitan volver a clases porque en el encuentro pedagógico se encuentran con sus compañeros y desarrollan habilidades sociales y tal, no son solo los
niños los que vuelven a clase, vuelven los profesores, los asistentes de la educación, los transportistas, vuelve la comunidad entera a la clase presencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que la comunidad educativa entera vuelva a clases presenciales? La comunidad educativa, como los colegios donde están nuestros hijos, como los colegios en zonas rurales, las escuelas unidocentes, todo lo que pasa en regiones, con sectores de pobreza, donde hay colegios que no tienen las condiciones para ventilarse, pues, Ángel, porque ni siquiera tienen ventanas en los vidrios para poder cuidar a los niños. ¿Cómo hacemos ese retorno a clases cuando los niños quieren volver? Los papás, mamás y cuidadores, enseñarle y reforzarle a los niños cómo son los cuidados que ellos deben tener. Los adultos ya lo saben, y la experiencia de las 1000 escuelas que estuvieron abiertas nos demostraron que los niños cumplen con las medidas de protección. Los niños se portan Lo bien. hacen fantástico. Sí. El único problema es el recreo. Ahí es donde se desbocan un poco. Y otro, Sí. y otro problema, Daniel, el problema de si comen juntos, si se sacan la mascarilla, se transforma en una actividad de alto riesgo. Claro, así que atención con eso.